Y muchas gracias en primer lugar por su asistencia. Muchas gracias a la librería Marcial Pons por la cesión de este espacio. Muchas gracias a quienes me acompañan en la mesa por su pronta y generosísima disponibilidad para hacer la presentación de este libro y por su, que ya sé, ha sido atentísima e inteligentísima lectura del libro. Gracias también en este primer capítulo de agradecimientos a mis lectores de primeros borradores o incluso de la última versión completa. No los voy a mencionar a todos porque es una lista no pequeña, alguna es concretamente Violeta, que está aquí en la mesa. Están en los agradecimientos del libro. Muchísimas gracias a Belén Urrutia, mi editora de Alianza, por su sabiduría, su valentía, su prudencia, su buen hacer. Bueno, Félix Ovejero, que es conocido de varios de aquí, suele decir que todo lo hacemos entre todos, y es verdad, pero bueno, una cierta justicia distributiva impone resaltar a estas personas, y last but not least, a quienes me han soportado más y son mis soportes, y lo han sido magníficamente a lo largo de estos últimos años en los que yo he estado embarcado en este proyecto, que son Ana y Matías. Yo voy a intentar ser, por mi parte, muy estricto con el tiempo que me he autoatribuido. Yo no querría hablar mucho, pero alguna cosa sí quiero decir. Nos han advertido que a las 8 hay que terminar de manera muy rígida, entonces, como lo interesante es sobre todo que les escuchen a ellos y, bueno, intentar al final de sus intervenciones pues abrir un coloquio. Yo simplemente me voy a limitar a dar alguna pincelada sobre lo que llaman los filósofos de la ciencia el contexto de descubrimiento. O sea, en qué andaba yo para empezar a pensar sobre estas cosas, o por qué me he animado a escribir este libro, ¿no? Algún malévolo que fue travieso, que fue invitado, me dijo, pero va a haber sexo hoy en la presentación. Mi inclinación inmediata fue que no. Luego, pensándolo un poco mejor, pues sí, pero digamos que las reflexiones filosóficas, los tratos preparatorios filosóficos y demás, la teoría. Luego, si acaso, Aurora, que es una marciana reconocida, pasaremos a la praxis, si acaso, y quienes quieran, y con los consentimientos tácitos, explícitos que sean oportunos. Sí advierto ya de que, también quizá como un trato preliminar o no, después de las 8, que es cuando acaba esto, pues yo y Ana y algunos otros buenos amigos estaremos encantados de tomar alguna caña en un sitio que incluso tenemos aquí apalabrado, y que está en la plaza del Conde del Valle Suchil, número 20, ¿no? Y que no sé cómo se llama, ¿no? No sé, tiene un coche en la fachada. Vale. El Conde Suchil 20 con un coche en la fachada. Bueno. El 600. El 600. El 600. Bueno, yo he escrito este libro porque, y en fin, recurriendo a una imagen también ya un poco tópica, ¿no? del famoso cuento de Andersen, El nuevo traje del emperador. Llevaba un tiempo yo no tanto viendo al monarca desnudo, o a varios monarcas desnudos, sino más bien haciendo una especie de striptease. O sea, que yo me daba la sensación de que estaba asistiendo a un striptease y los que me, acompañaban en ese momento, pues o no lo veían o, en fin, esa es un poco tal vez la mejor imagen que se me ocurre para describir ese contexto de descubrimiento. Entonces yo voy a dar, extendiendo un poco esta metáfora, voy a dar alguna idea sobre cuáles son las principales prendas que tal y como yo lo veo, se está quitando el monarca, o ya se ha quitado, sus velos, ¿no? Que son los que van articulando los argumentos y los temas del libro. Yo no voy a entrar en profundidad en eso,
quizá lo hagan los que me acompañan, pero creo que no vale la pena entrar en el detalle. Pero sí destacar esos velos, esas prendas, las razones de mi visión del striptease. Para empezar, y de manera más genérica, ¿cuál es el alcance de la distinción que es tan cara al liberalismo político entre lo público y lo privado? Así como cuestión muy genérica. El segundo de los velos tiene que ver con la supuesta desacralización de las relaciones sexuales, del sexo, que ha seguido a los procesos revolucionarios socialmente de la última parte del siglo XX. Entonces esa desacralización del sexo encaja mal con algunas otras piezas que podemos llamar nuestras intuiciones más básicas o algunas instituciones o normas jurídicas. También en este ámbito, digamos, de la discusión en torno al liberalismo político, cómo concebir la institución familiar a la luz de esta teoría de la justicia que convenimos en llamar liberalismo político. Una reflexión que me parece que para el caso español, por ejemplo, es especialmente acuciante a la luz o a raíz de la reforma del Código Civil en el año 2005 para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. O también cómo encajar esa institución o el liberalismo político con algunas reglas que disciplinan los deberes económicos y de cuidados entre cónyuges. Si esas reglas, esas atribuciones no inciden o no hacen persistir algún tipo de rol todavía subordinado para la mujer. Y parecidas aporías se presentan en el libro relativas a las técnicas de reproducción humana asistida y el régimen jurídico de la filiación bajo el paraguas de esas nuevas técnicas. Esos serían los velos del striptease del monarca que podríamos llamar liberalismo político. Algunos de esos velos. Y luego hay otros, más seguramente controvertidos, que tienen que ver con el feminismo y el género. Destacaría la identidad de género. Entendida esta, como se propaga en muchos pagos y se plasma en algunas normas, como autoidentificación, que a mi juicio constituye una lectura muy errónea del célebre dictum de Simone de Beauvoir, que viene a establecer que la biología no es destino. Me pasa algo parecido con o más si cabe, con el concepto de identidad de género no binario, o los géneros fluidos, o cosas parecidas. También me ocurre, y lo encontrarán ustedes en el capítulo 5, si no recuerdo mal, con la concepción de la violencia de género que se ha plasmado en nuestras normas, que transmite la idea de que pareciera que para algunos, y frente a la afirmación de Simone de Beauvoir, la biología sí es destino. Y creo que la exacerbación de esa posibilidad está muy presente en este caso, sobre el que yo me ocupo también, de la agresión mutua en esta discoteca de Zaragoza, la Viejoteca. Lo mismo podríamos decir del llamado enfoque o perspectiva de género, las muchas aporías y paradojas que eso también plantea. Bueno, y voy terminando con esta brevísima presentación de ese contexto, de algunas de las hebras o de los asuntos que a mí me han inquietado y que me han motivado a escribir este libro. En el epílogo yo trato de recrear una conversación con la que el libro arranca, de la que doy cuenta en el prólogo, entre Simone de Beauvoir y Betty Friedan, como si pusiéramos a las dos, que se habían reunido en el año 76, si no recuerdo, 5, si las trasladáramos a hoy y tratáramos de atisbar cómo discurriría esa conversación. Y yo, de manera más o menos velada, trato de reivindicar ahí sartrianamente, y no es, digamos, incidental, que al final el mejor feminismo tiene que ser necesariamente un humanismo. Como Sartre dijo célebremente, el existencialismo es un humanismo. Una anarquista legendaria, Suceso Portales,
que protagonizó con sus columnas y por supuesto con su vida política. Protagonizó con sus columnas, decía, una revista que circuló, una revista de la CNT que circuló durante la Guerra Civil, que se llamaba Mujeres Libres. Publicó en el número 10 de 1938 en esa revista una columna que llevaba por título "Necesitamos una moral para los dos sexos". No les voy a leer la columna entera, sino que destacaría el último párrafo. Esto está escrito en 1938. Dice en esa columna Suceso, o acaba diciendo Suceso Portales: oímos, me voy a poner las gafas, no voy a ser que me pase lo que a Rajoy, ¿no? Que no entendía su propia letra. Oímos diariamente hablar demasiado de la libertad de los oprimidos y de la noble causa de la justicia social. Pero no oímos nunca, salvo contadas ocasiones, que estos libertadores se refieran a la necesidad de declarar íntegramente libres a las mujeres. Estas pobres mujeres arrojadas por la educación misérrima que siempre nos reservaron al limbo del más triste infantilismo cerebral, causa por la cual aún muchas no alcanzan a concebir los beneficios de la libertad. Para empezar a remediar los efectos de tal proceder, empecemos por establecer una sola moral para los dos sexos. Una moral que, a mi juicio, o una teoría de la justicia, es específicamente feminista para las vulnerabilidades propias de las mujeres, pero necesariamente universal en su alcance. Y ese sería, digamos, uno de los el leitmotiv de este libro. Bueno, yo voy a dar paso ahora a las personas que me acompañan. Voy a hacer una brevísima presentación. En primer lugar, va a intervenir mi querido compañero y colega, mi querido amigo y compañero, colega, en fin, de tantos años, Alfonso Ruiz Miguel, que es catedrático del área de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, conocido de muchos de vosotros y profesor de varios de los que andan por aquí. Alfonso Ruiz Miguel se ha dedicado a muchos asuntos siempre de manera relevante, y en particular a las cuestiones que tienen que ver con la igualdad y el principio de igualdad y no discriminación, y fue uno de los que de manera muy pionera y impactante escribió a propósito de la reforma, ¿no? de la ley de violencia de género. Ha escrito también sobre participación política en mujeres y la necesidad o no de las cuotas y el alcance de la paridad, etc. Él va a intervenir en primer lugar. A continuación lo hará Aurora Nacarino Bravo, que es politóloga y además, y no sé si ya por muy poco tiempo, diputada del Partido Ciudadanos por Burgos. Y Aurora ha publicado también, yo lo cito en el libro, es una colaboradora asidua en varias revistas, en fin, muy interesantes e importantes, concretamente en Letras Libres, ¿no? Fue donde publicó esta columna que a mí me ha servido mucho también sobre, creo que lleva por título "¿En qué sueñan las abolicionistas?", ¿no? Sobre prostitución y la legitimidad de la prostitución. Y en último lugar lo hará Violeta Ruiz Almendral. Violeta es también una querida amiga con la que comparto el interés por temas, aunque ella es profesora titular de Derecho Financiero en la Universidad Carlos III de Madrid, es una de esas, en fin, no sé, académicas transversales que sabe casi todo y todo le interesa y lo trabaja con gran solvencia. Actualmente lleva desempeñando desde hace algunos años su labor como letrada del Tribunal Constitucional. Ellos van a intervenir, espero que, yo creo que cumplido, por un periodo de un cuarto de hora. Yo voy a intentar, en fin, controlarles un poquito el tiempo. Y si, en fin, nos ceñimos a lo previsto y acabamos a las 7:30, pues todavía habrá media hora para que hablemos todos los que quieran. Gracias, Alfonso. Muchas gracias a Pablo por haberme obligado a leer este libro antes de tiempo, porque me comprometió a participar en esta mesa en este verano, y este ha sido uno de mis libros del verano. Pablo nos escribió un correo hace como 2 semanas
diciéndonos que no quería que habláramos de su libro, contra la tradición de Umbral, ¿no? Y yo voy a decir algo sobre el libro, ¿no? He pensado decir algo sobre el libro. Y lo que voy a decir, además, lo voy a leer, me van a disculpar, por dos razones. Primero, porque los temas que aquí se tratan son delicados y bueno, la precisión de la escritura es mayor que la verbal y prefiero ceñirme a ella. Y segundo, para sujetarme al cuarto de hora, porque si tuviera que decir lo que tengo que decir o lo que quiero decir sin leerlo, pues estaría mucho más tiempo. Bueno, quiero hablar del libro porque me gustaría animar a leer y además de decir algunas cosas sobre el libro, si luego no me he comido el tiempo, añadiré un par de ideas que el libro me ha sugerido y que me parece importante resaltar. Bueno, el tono y el contenido del libro aparece en el primer párrafo de la introducción. ¿Quién debe lavar y zurcir los calcetines? ¿Debe estar prohibido masturbar a mi mascota? ¿Y que alguien practique una felación a un discapacitado físico severo a cambio de dinero? ¿Por qué no pueden tener relaciones sexuales los hermanos si son mayores de edad y usan medios anticonceptivos? ¿Por qué se inscribe el sexo del recién nacido en el registro civil? ¿Debe permitirse la celebración de orgías? Y si la respuesta es sí, ¿por qué no puedo casarme con varios hombres o varias mujeres y disponer de un robot niño con el que disfrutar de mis fantasías pedófilas? ¿O programarlo para simular una violación? ¿Se es o se llega a ser hombre? ¿Y qué consecuencias jurídicas debe tener si lo somos o si llegamos a serlo? ¿Se habrá de terminar con la segregación por sexos en los baños públicos? ¿Y qué será del feminismo si el sexo género es disponible? Vaya preguntitas. Me recordaron el ideal de película de Cecil B. DeMille. Una película debe comenzar con un terremoto e ir creciendo hasta el final. El contenido del libro responde esencialmente a este programa. Todas estas preguntas se desarrollan, y la mayoría de ellas se responden, en las dos partes del libro, de 3 capítulos cada una. Partes ordenadas en torno a 2 ideas centrales distintas, pero con alguna relación: sexo y género. En esos 6 capítulos se abordan con buena sistemática ambos temas. Por un lado, por el lado del sexo, los problemas éticos y jurídicos del consentimiento en las relaciones sexuales, solo un sí explícito es sí, las prácticas sexuales anormales, robofilia, se dice aquello de decir robotfilia, ¿no? Zoofilia, pedofilia, la prostitución, el sentido y las formas del matrimonio, la poligamia, el matrimonio entre hermanos, y en fin, la cuestión de la paternidad, maternidad, en una época técnica que posibilita la fecundación in vitro y la gestación subrogada. Por otro lado, en el lado del género, se suceden primero valientes análisis sobre ultimísimas cuestiones planteadas por la exacerbación de la separación entre sexo y género, en especial alrededor de la transexualidad y sus retos. El uso de los baños públicos, el discutido derecho a ser aludido por un nombre neutro, por un pronombre neutro, mejor dicho, ni él ni ella, sino ello o ellos, o su majestad, ¿no? A la libre disponibilidad del sexo género y a declararse, por tanto, no varón ni mujer, sino no binario, magníficamente contraargumentado como un absurdo categorial. Es como si, suponiendo que fuera, por ejemplo, médicamente relevante a la pregunta sobre el color de los ojos, además de las casillas marrón, verde, azul, gris, otro, hubiera que añadir una más que dijera contrario al color de los ojos. Segundo, también se abre un amplio y articulado debate sobre los problemas políticos y jurídicos de la lucha contra la violencia de género. Y en tercero y último lugar, se ofrece una valiosa reflexión conceptual sobre la categoría, la perspectiva y los estudios de género, con críticas a algunos de sus excesos. Además, el libro tiene un enjundioso epílogo, al que acaba de aludir Pablo, con una hipotética conversación entre Betty Friedan y Simone de Beauvoir 44 años después de su entrevista en París en el 75. Es imposible dar cuenta aquí de este último intercambio imaginario, salvo quizá para mostrar mi relativa sorpresa por el hecho de que la defensora de las posiciones individualistas y universalistas, las de Pablo, sean no Friedan, sino más bien Beauvoir,
que era pues comunitarista o comunista-comunitarista, que se puede jugar con el paréntesis. Dos breves observaciones sobre el libro. Bueno, sobre el fondo una y sobre la forma otra, como si estuviéramos en una tesis doctoral, entonces es el esquema básico. Sobre el fondo destacaré ante todo la valentía de Pablo para entrar en prácticamente todos los procelosos y vidriosos jardines que anuncia en su introducción y que yo he resumido hace un momento. Después quiero también señalar la calidad y profundidad argumentativa con que desarrolla su análisis. Aquí yo haría una precisión o una adición al título, el título del libro. El título, lo sexual es político y jurídico. Le falta un y filosófico. Ya sé que es un título imposible, pero sería feísimo, pero además comprendo que lo que para mí es un mérito, para el editor que piensa en el eventual lector, podría ser disuasorio. Pero, insisto, la filosofía puede ser divertida, interesante, educativa, instructiva, y este libro lo demuestra. Y en fin, para terminar mi comentario sobre el fondo, destacaré también la sensatez con la que Pablo sale de los procelosos jardines dichos. Lo hace dentro de la perspectiva liberal, a la anglosajona, es decir, desde la creencia en la prioridad de la autonomía individual, el individualismo y el universalismo morales. Estoy esencialmente de acuerdo con esa perspectiva, pero sin dejar de tener fuertes dudas en algún punto, como por otro lado Pablo, como por ejemplo, y no es el único, el de las conductas sexuales, vamos a llamarle anormales. Me ha hecho, o atípicas si se quiere, me ha hecho reflexionar sobre ello además la lectura este verano de otro libro, que ha sido el libro de Jonathan Haidt, The Righteous Mind, La mente de los justos, que es un libro que recomiendo además como fundamentación de un pluralismo político-moral no relativista. Pero bueno, este es otro tema para hablar aparte. Sobre la forma diré brevemente dos cosas. Primero, que la densidad argumentativa del libro no impide que sea claramente legible. Y segunda, que la opción por llevar las notas al final del libro, en vez de a pie de página, me ha parecido engorrosa. Porque hay muchas notas sustantivas y aclaratorias de interés para el lector común y no tantas de mera referencia bibliográfica, de interés solo para los especialistas. Yo soy de los de a pie de página y de poner muchas notas a pie de página. Aunque seguramente habrá lectores de los dos gustos, aquí editores y autores probablemente tendemos a tener criterios opuestos. En todo caso, la regla tiene excepciones. Como Rafael del Águila solía recordar, no sé qué autor decía que las notas a pie de página son como oír un ruidillo en el piso de abajo cuando uno está haciendo el amor. Sin duda, una exageración, se tome por donde se tome. Espero que mis anteriores observaciones, antes de pasar a los dos comentarios que quería hacer, inviten a leer el libro y que no ocurra como con una recomendación que hice en un WhatsApp de amigos del último libro que leí este verano, el libro de Steven Pinker que tenía pendiente, el Enlightenment Now, Ilustración Ahora se llama, Ilustración Ya, porque me entusiasmó, lo recomendé, y uno de ellos me contesta a los varios días mandándome el link de la crítica de Eres Maldonado en la revista de libros, tristemente desaparecida. Creo que fui yo ese. No, fuiste tú. No, tú me lo mandaste también el link, sí, pero él me manda el link de la crítica de Maldonado, que yo no lo había mandado el link, y añade este mensaje. Este es un extenso resumen crítica del libro que recomendó Alfonso. Tras su lectura te queda la sensación de casi haber leído el libro. Bueno, espero que no pase eso. Me quedan los dos comentarios centrales que el libro me sugiere. Bueno, para un cuarto de hora, ¿no? Pablo y yo compartimos una convicción feminista liberal, una denominación que me sigue pareciendo acertada y defendible a pesar de los denuestos que a veces recibe desde alguna izquierda desnortada. Quiere decirse con ello que hemos defendido y defendemos el fin de la igualdad de derechos de hombres y mujeres al modo básicamente universalista e individualista del feminismo ilustrado, que va de Wollstonecraft y Condorcet a Harriet Taylor y John Stuart Mill. Un feminismo que considera que las diferencias entre hombres y mujeres son en una muy importante medida, aunque no por completo, una construcción social.
En esta visión, ni las mujeres ni los hombres son cada uno un grupo esencializado o hipostasiado por encima de las múltiples manifestaciones individuales, sin ser, por otra parte, tan plásticas que permitan afirmar que una pareja de transexuales con un hijo, el padre sea la mujer que le parió, que se considera hombre, mientras que la madre es la persona con pene que se considera a sí mismo mujer. Así, aunque sea inevitable y en general útil seguir hablando de hombres y de mujeres como categorías o conceptos universales que suelen referirse a rasgos en promedio y no identitarios, nos parece preocupante la tendencia, en esa referencia nos parece preocupante la tendencia hegemónica de cierto feminismo extremo, dogmático, incluso airado, que por excesos sentimentales y verbales o por falta de matización teórica tiene el riesgo de volver a esencializar la escisión entre hombres y mujeres. Contra el núcleo de la tradición del feminismo ilustrado, que culmina en la idea de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, decía Beauvoir, que tampoco hay que tomar al pie de la letra, aquella tendencia al exceso tiende a volver a naturalizar la condición femenina, haciendo que el género dependa sobre todo del sexo. Entre muchos posibles ejemplos de este tipo de riesgo, de distinto nivel de alcance, advierto, mencionaré ideas como las de McKinnon y Andrea Dworkin del coito como violación, la apodíctica y aparentemente inexcepcionable definición legal de todo acto de violencia masculina como violencia machista, que ha tenido su refutación reciente en el suicidio asistido de María José Carrasco por su marido. O, en fin, la inefable denominación política de Unidas Podemos, que salvo que se quiera referir a las dos izquierdas así unidas, Izquierda Unida y Podemos, lo que me extrañaría en una tradición para la que no hay más que una verdadera izquierda, parece pretender invertir el denostado uso genérico del género gramatical masculino para ahora hacer genérico el femenino, en una clara forma de discriminación que no sería ya positiva ni inversa, sino siempre vuelta a lo mismo que se demuestra. Tenía también aquí una referencia al término empoderamiento, pero que es un poco larga y si hay lugar en el coloquio, pues la comento. Yo comprendo y asumo que precisamente en el momento en que más avances históricos se han logrado en la igualdad entre hombres y mujeres, estemos asistiendo a una especie de momento jacobino en la revolución feminista, salvando siempre las distancias con la verdadera guillotina. Pero es tarea de los girondinos, es decir, de los estrictos constitucionalistas y defensores del imperio de la ley, llamar la atención sobre los excesos y los riesgos del jacobinismo. En esencia, me parece que se trata simplemente de tener en cuenta lo que recordaba Margaret Atwood, la autora del cuento de la criada, en una reciente entrevista en El País que se titulaba genialmente "De forma natural, me sale ser una vieja zorra malvada". Lo publicó el 7 de septiembre pasado. Entre otras cosas decía, es interesante leerla entera, la verdad es que hay todo tipo de mujeres. No pretendamos que son un tipo de ángeles que vuelan entre nubes. Tienen imperfecciones y fallos, como el resto. ¿Y por qué no deberían tener derecho a ello? Bueno, esta es una idea en la que una de nuestras feministas ilustradas más prestigiosas, mi querida amiga Amelia Valcárcel, ha insistido muchas veces, y con razón. Las mujeres tienen derecho a ser malas, no en el sentido de malvadas, sino a veces de tan poco competentes o tan poco excepcionales como tantos hombres. Para ir concluyendo, la segunda observación, y estoy creo en tiempo. Muy bien, muy bien. El apéndice del libro me sugiere un comentario sobre el fin y el final del feminismo. El fin, la finalidad esencial de la idea feminista, y no solo del feminismo ilustrado, aunque sobre todo de él, sino también incluso del de la diferencia, ha sido y es que sean o no esenciales, sean pocas o muchas las diferencias entre hombres y mujeres, ninguna diferencia se traduzca en las distintas formas de desigualdad y dominación que han sufrido a lo largo de milenios. Es decir, que las mujeres puedan poseer una básica autonomía sobre sus propias vidas y participen en condiciones de igualdad tanto en los papeles y beneficios sociales como en el control político de la comunidad en la que viven. No digo que la revolución feminista se haya completado, ni siquiera en los países donde está más avanzada. Estamos muy cerca de ello, si no lo estamos ya en la esfera política, y no tan cerca, pero tampoco tan lejos, en el ámbito de la violencia machista, y en el de otras esferas de poder social.
Aquí baste recordar entre nosotros la foto de la cúpula judicial en la reciente apertura del año. Pero si llegáramos a realizar el fin también en esos otros ámbitos, sería también el final, el cumplimiento del ideal feminista. Cuando todos, o casi todos, tampoco quiero ser completamente ingenuo, seamos feministas, hasta asumir y defender plenamente la igualdad de las mujeres, el feminismo no tendrá razón de ser y habrá pasado a ser historia, felizmente, porque en su conjunto es una buena y gran historia. No creo traicionar a la causa feminista cuando deseo ese momento, que no veo tan lejano. Y lo veo más fácil a través de un feminismo universalista que busque, como muchas veces ha hecho, la transversalidad y la complicidad entre distintas ideologías políticas, así como entre hombres y mujeres, incluidos, desde luego, quienes no tenemos más remedio que obedecer a nuestro demonio girondino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por todo y también porque has sido muy obediente. Y tiene la palabra ahora Aurora. Gracias, Aurora. Muchas gracias, Pablo. Yo no sé si todos los que estáis aquí habéis leído el libro de Pablo, pero lo primero que pensé cuando lo tuve entre las manos es: a ti te va la marcha. Primero porque tienes la osadía, Pablo tiene la osadía de escribir sobre un asunto como este, que atañe al feminismo, que atañe a muchas cuestiones polémicas en torno a la idea de feminismo, y lo hace, permíteme la presunción, ¿no? El atrevimiento en la presunción, teniendo pene. Esto se ha convertido desde algún tiempo en un terreno vedado a los hombres, ¿no? En el que posicionarse de según qué maneras o con según qué comentarios críticos en esta disciplina puede tener costes, y puede tener incluso más costes si tenemos en cuenta que tú trabajas en la academia, ¿no? Así que te va a la marcha, y no solamente por esas preguntas con las que inaugura el libro y a las que ha hecho referencia Alfonso. Y en segundo lugar, ya para terminar la introducción del libro, ¿no? Esa declaración de intenciones, dice abiertamente que él considera que la mejor tradición del feminismo es la tradición del feminismo liberal. Y esa etiqueta, el feminismo liberal, es la que ha popularizado en los últimos meses en España Ciudadanos, que es el partido al que yo pertenezco, y que, como todos sabéis, es un partido facha. Entonces te va a la marcha. Pero efectivamente yo comparto contigo ese gusto por la tradición liberal, ¿no? Ese liberalismo, como bien decía Alfonso, de la tradición anglosajona, que recela, ¿no? del poder, que cree que hay que sujetar al poder y que evitar que el poder se inmiscuya en la faceta más íntima y privada de las personas, y eso es lo que está por proteger. Pero eso es también lo que está contestado desde algún feminismo que dice no, hay que politizar todo, hay que politizar la esfera privada, porque lo personal es también político. Y es ahí donde pueden entrar en conflicto dos lecturas del feminismo, ¿no? La lectura del feminismo liberal, que es una lectura humanista, como también decía Pablo, ¿no? Decía sartreanamente, el feminismo ha de ser un humanismo. Así es como yo también he tratado siempre de aproximarme al feminismo. Alguna vez he dicho, quizás más nietzscheanamente, que nada de lo que atañe a la mujer me puede ser ajeno, porque nada de lo humano me es ajeno. Y esa es una lectura liberal del feminismo que está hoy contestada por algún sector del feminismo que ciertamente podríamos decir que es incluso hegemónico. Se ha impuesto quizá esta visión de que vivimos en algo que se ha dado a llamar el patriarcado, que no está muy claro lo que es. A mí me gustaría que quizá luego Pablo tratara de darnos una definición de lo que es el patriarcado. Se habla de cuestiones como la cultura de la violación. Yo el otro día alguien mencionaba, no sé si en un artículo, en una entrevista, lo que había aprendido viendo porno. Y lo que había aprendido viendo porno eran cosas malísimas todas. O sea, y dices, quiero decir,
o viendo películas como Torrente. Digo, ¿en qué momento alguien vio Torrente y pensó que Santiago Segura pretendía que el personaje fuera un role model, ¿no? O sea, un modelo a seguir. Y claro, esto pone también en peligro muchos de los elementos de la cultura, no simplemente del porno, sino de la cultura popular, ¿no? De las ficciones, del cine, por ejemplo, ¿no? Se pone en cuestión que un actor que no es transexual puede interpretar el papel de un transexual, ¿no? Con lo cual dices, bueno, la esencia del cine es la interpretación, es decir, que tú te pongas en la piel de alguien que en realidad no eres. Pero incluso eso también está en contestación. Los videojuegos, por supuesto. Se dijo en su momento los videojuegos son la antesala de la violencia, porque esa ficción violenta que se representa en los videojuegos es después algo que sobre todo los menores, aprenden y después reproducen. Con el porno pasa un poco lo mismo. Por cierto, en lo que atañe al porno hay una cosa que me ha divertido mucho aprender, porque el libro de Pablo también es muy didáctico y nos enseña cosas de la posmodernidad que incluso a los posmodernos nos sorprenden. Yo soy millennial y aún así pues aprendía cosas como lo del sexo con robots. Resulta que suscitó las quejas de trabajadoras sexuales, que decía, hombre, ¿cómo te va a hacer un robot esto que te hago yo con tanto cariño? Entonces, joder, es que es el ludismo aplicado a los robots, al sexo con robots en el siglo XXI. Es francamente maravilloso. Pero, efectivamente, la idea que rivaliza con el feminismo liberal es otra idea que Pablo denuncia, ¿no? Que es la que trata de hablar en nombre de individuos como si no existieran, como si formáramos parte de un todo. Ya no es la mujer, sino las mujeres. Yo recuerdo que en los últimos meses se popularizó el lema con respecto a la violencia de género, nos están matando. Nos están matando a todo el género femenino. Pues a mí afortunadamente no me están matando. Pero no deja de ser poderosamente llamativo, ¿no? Cómo se ha colectivizado toda esa causa. Y eso creo que orado de los principios del liberalismo y en otros aspectos también lo hace. Por ejemplo, hablas del yes means yes. Solo sí significa sí. Que revierte en las sociedades liberales entendemos que todo lo que no está prohibido está permitido. Pero últimamente pareciera que hay una cierta izquierda, un cierto feminismo que enarbola exactamente lo contrario. Es decir, todo lo que no está expresamente permitido ha de entenderse que está prohibido. Es algo sobre lo que también han escrito otros autores liberales. Yo recuerdo haber leído recientemente entrevistas, por ejemplo, a John Gray, que él habla de un hiperliberalismo, ¿no? Es decir, como los propios, lo que llaman los liberales, en el sentido más americano, ¿no? Los progresistas son los que han puesto en peligro el propio liberalismo, porque se han vuelto de fondo iliberales, ¿no? Creo que es algo que se experimenta, por ejemplo, en los campus universitarios. La evolución del feminismo y de la izquierda en las últimas décadas también se deja ver en las páginas del libro de Pablo, y ves cómo muchas veces la izquierda ha cambiado de posición sobre algunas posturas. Por ejemplo, lo que hace unas décadas era considerado una galantería decimonónica, por ejemplo, que hubiera un agravante previsto en el Código Penal para delitos perpetrados contra mujeres, y que se consideraba que era un artículo que contribuía a ahondar en ese estereotipo de debilidad de la mujer. Bueno, pues hoy es fervientemente reivindicado. También me interesa mucho una cuestión en la que quizá creo que podría desarrollarse más en el libro, que tiene que ver con la familia, ¿no? Porque al fin y al cabo nadie se ha atrevido todavía a negar que la familia sea un pilar de nuestra sociedad. Creo que incluso tú citas que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos considera, creo que lo tengo aquí apuntado, que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Sin embargo, cuando se habla del derecho a la paternidad hay una discusión tremenda, ¿no? Porque hay una parte de la izquierda que quiere decir no existe el derecho a la paternidad, a pesar de que, oye, paternidad y familia están intrínsecamente relacionadas. No podemos admitir el derecho a una paternidad, sino nada más que el deseo de la paternidad,
porque si no entramos en discusión sobre si debemos legitimar prácticas que permite la técnica moderna como la gestación subrogada. No sé si quería apuntar alguna cosa más. Entra también, Pablo, en una cuestión que a mí me interesa, incluso diría que me afecta personalmente, que es cómo estas nuevas formas de feminismo hegemónico en ocasiones caen de lleno en la falacia naturalista, ¿no? Atribuyen ciertos caracteres a la feminidad, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de la ética de los cuidados, de formas de ser, de actuar socialmente que están relacionadas con la feminidad, que es una cosa que a mí siempre me ha molestado mucho. Habla el libro también de los niños trans. Yo nunca... por cierto, un dato que me ha sorprendido es que la inmensa mayoría de ellos, o la gran mayoría de ellos, no continúan declarándose trans cuando alcanzan la adolescencia. Es un dato que yo desconocía. Yo nunca fui trans de pequeña, pero es verdad que la forma que me comportaba no tenía nada que ver con aquellos valores que yo había aprendido que tenían que ver con la feminidad. No es que yo rechazara ser una niña o ser una mujer, pero odiaba todo eso que me habían enseñado que era lo femenino, ¿no? Que yo lo interpretaba como ser cursi, ser débil, llevar vestidos, como alguien podía sentirse cómodo para jugar con un vestido. Era una cosa, pues yo estaba todo el día jugando al fútbol con un chándal. Y bueno, hoy me tengo que disfrazar porque trabajo en el Congreso de los Diputados, pero en cuanto llego a casa me pongo, para disgusto de mi novio que está ahí al fondo, el chándal, que es una cosa que él lleva muy mala. Entonces, claro, yo no quiero que feminices la sociedad. Olvídate de feminizar la sociedad. Quiero que dejes de decirme que esto es lo femenino. Pues porque a lo mejor lo femenino también es jugar al fútbol y llevar un chándal y que te guste, no sé, la política o las ciencias exactas, o ciertas cosas que tradicionalmente no se han relacionado con lo femenino. De todas maneras, bueno, yo creo que esto será más interesante que podamos discutirlo con todos los del público, así que no me voy a extender más, que no sé. Muchísimas gracias, Lola. En último lugar va a intervenir Violeta Ruiz Almendral. No, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que no sé si darte las gracias, Pablo. Hace un tiempo yo compré el libro de Pablo en cuanto salió, ya habíamos intercambiado alguna idea, y cuando lo hube leído le mandé un email diciéndole, la verdad, que me ha gustado mucho. Creo que es un libro muy bueno por varias razones que expondré, pero también le hice algunas críticas, apuntes y tal. Entonces Pablo, en su tradición discursiva, es alguien que cree realmente en el mercado de las ideas, me dijo, vale, pues todo eso me lo cuentas en la presentación de un libro. Y digo, hombre, Pablo, yo soy tributarista, estas cosas no sé cuál es. Así que bueno, cojo el guante con el equivalente de eso dímelo en la calle, o sea, y voy a ver qué tal sale. Lo primero de todo, no te hemos hecho caso a nadie, Pablo, lo siento, vamos a hablar del libro. Y también intentaré decir algo al hilo del libro. En primer lugar, es un libro sensacionalmente escrito. Eso puede parecer una cuestión formal, como hablar de la portada, pero no lo es. Es un libro que se lee muy bien, tiene un discurso bien construido, trabado, se mete en todos los charcos que hay. Quizá haya algún charco donde no se haya metido, a mí no se me ocurre cuál, y sale de todos, algunos de una manera, en otros, obviamente, al abordar tanto, pues no todos los temas son tratados, lógicamente no es un tratado del todo, ¿no? Esto es imprescindible para la universidad y para la universidad hoy. Hay que celebrar el mercado de las ideas. Hace muy poco la Universidad de Harvard despidió o no renovó al abogado de Weinstein, porque había estado defendiendo, ¿cómo vas a defender a Weinstein? Al mismo tiempo, en España se ha publicado el nombre de algún abogado defensor en alguno de estos crímenes macabros. Claro, con esto nos cargamos el derecho a la tutela judicial efectiva, que implica el derecho fundamental a tener abogado en un juicio. En España, por poner solo un ejemplo más, hemos asistido a la prohibición de canciones
algunas por machistas y otras por enaltecimiento del terrorismo, lo cual a mí me ha convencido de que en España necesitamos ya un tutorial de lo que significa el liberalismo, porque me da la sensación de que no hay nadie en la esfera pública, esto con perdón, que defienda realmente el liberalismo tal y como el liberalismo yo lo entiendo. Comentábamos, decía mi marido, dice, la única canción que va a quedar como posible va a ser La polilla come lana o Soy una taza. Que los que tenéis niños pequeños sabéis de lo... Y aún así cosifica la taza, efectivamente. Bien, en segundo lugar, quería también hablar, como esto es una presentación, una celebración de un libro, quería sugerir un maridaje. Creo que este libro se lee bien junto a o con la obra de Steven Pinker. Esto ya me lo ha pisado el primero, eso es lo malo de hablar el último. Sobre todo La tabula rasa, Blank Slate, y también con la obra de Richard Thaler, que es el economista que ganó el Nobel el año pasado, y que nos enseña con muchos ejemplos que ese hombre racional o mujer racional no existe. Estamos llenos de sesgos. Pensamos que nos gustan las cosas y que hacemos las cosas voluntariamente y no lo hacemos. También Kahneman, con el por qué pensando rápido y pensando lento. Creo que ese es el contexto, o por lo menos a mí, es lo que más me sugiere. Está el escritor y luego está el lector, que cada uno entiende lo que le parece. Y también quería, por último, la última, para no extenderme y dejar yo creo un poco el debate, que es lo que tiene más gracia, quería hacer alguna crítica, porque si no vais a creer que estoy aquí solo por ser amigas, y no es verdad. Más que crítica, esto sí que es sugerencia al hilo del libro. El libro aborda muchos temas, obviamente no puede profundizar en todos, pero yo sí quería hablar un pelín de la violencia de género, ¿no? Entre los penalistas hay mucho debate sobre todos los tipos penales, no solo de violencia de género, también, por ejemplo, ahora que está el juicio del Procés, hay muchos penalistas que no son sospechosos de independentistas que discuten el encaje de determinadas actuaciones del Procés en un tipo que está construido para el golpe de Estado. Esto es un debate necesario, es un debate que sin embargo muchas veces no se tiene en público. ¿Por qué? Porque no estarás tú defendiendo ahora la independencia, o no estarás tú defendiendo... No, soy penalista o estoy en un tribunal y esto es un tema complicado. La aplicación del artículo 155 es un tema complejo. Y la violencia de género es un tema complejo. Su encaje, su regulación en el Código Penal. El encaje jurídico, tal y como lo han entendido los tribunales, es muy sencillo de entender. Es parecido a los delitos pegados al terrorismo. No es lo mismo que tú quemes un cajero que yo queme un cajero mañana, porque no sé, que lo queme alguien en un contexto de actividad terrorista. La misma actividad, exactamente el mismo hecho, tiene una consecuencia jurídica u otra. Se puede estar de acuerdo o no, pero esa es la explicación, no es un mero voluntarismo o galantería, sino que jurídicamente es una opción del legislador con sus detractores que los tienen. Yo celebro que se abra el melón porque eso hay que discutirlo. No es una opinión pacífica. Lo que quiero decir es que no es una opinión irrazonable o una mera ocurrencia de 4 feministas exaltados, ¿no? Luego también quería comentar algo, se habla en el libro y se habla en el debate más allá del libro, ¿no? Está muy al cabo de la calle, el tema de las denuncias falsas en violencia de género. Claro, los delitos de violencia de género tienen denuncias falsas, como tienen denuncias falsas todos los delitos societarios. En vez de decir que la empresa me va mal, voy a ver si acuso al socio de apropiación indebida y así de paso me voy de rositas. Y qué decir de todas las exenciones tributarias y beneficios fiscales. Es un campo abierto, es decir, siempre que hay un incentivo de cualquier tipo económico, hay una golosina que la vamos a aprovechar. Hay malos abogados. Hay abogados que incluso, y algunos tenemos una lista de abogados de oficio, que no solo no defienden a su cliente, sino que lo ofenden. O sea, que recurren a aquello que beneficia al cliente. Esto es algo que es una realidad. No es una realidad mayoritaria, como no es una realidad mayoritaria las denuncias falsas. Los datos oficiales, cuando digo oficiales me refiero a los que maneja el Consejo General del Poder Judicial, los mejores datos disponibles, dentro de que los datos siempre son imperfectos, nos dicen que no es un problema, es decir, que las denuncias falsas en violencia de género son estadísticamente despreciables. Eso no quita para que haya casos tremendos, como estos de
infancia libre, ¿no? De acusaciones falsas que luego dan lugar a que, como consecuencia de la lentitud de los procesos judiciales, que muchas veces es consecuencia de falta de medios también, pues de repente te encuentres casos donde se ha acusado injustamente a un padre de abusar de su hijo, se ha quedado sin verlo 2 o 3 años. Estos casos son horribles, tremendos, pero sabemos que existen porque están en los tribunales, porque estas mujeres están procesadas, otras de la asociación también. Es igual que cuando la gente dice, no, cada vez hay más corrupción, tú dices, no, cada vez hay menos corrupción. Claro, esto, los casos que conoces es porque están judicializados. Y no tenemos más corrupción en España de la que tenemos en países como Francia, Reino Unido y en Alemania, estadísticamente hablando. Otra cosa es la percepción, ¿no? Entonces, está bien, me preocupa este tema en particular porque, como muchos otros temas, es muy susceptible de ser manipulado. Todo el mundo conoce a alguien que en un proceso de divorcio ha tenido un abogado iluminado que ha intentado una triquiñuela para acelerar el proceso. Pues no, dile que te ha empujado. Eso existe, es una desgracia, pero no es consecuencia del, o mejor dicho, es un aprovechamiento del régimen penal como muchos otros aprovechamientos. Coincido ya, para ir terminando, me quedan yo creo 2 minutos, ¿verdad? Sí, no, tienes tiempo. O 3. No quiero tampoco gastar mucho más. Coincido con digamos, con la celebración del feminismo, que ahora se llama liberal. Yo antes le llamaba feminismo, pero bueno, me da igual. Es el que más avances ha traído. Es un feminismo humanista y es el que, si rascamos un poco en aquellas, digamos, en la ideología que ha estado detrás de los grandes avances, es ese, ¿no? Lo celebro y creo que hay que celebrarlo sin dejar de denunciar aquellos ámbitos en los que la desigualdad, digamos, es flagrante y además genera un mal social, ¿no? Antes habéis hablado de la foto del Poder Judicial. Precisamente en el Poder Judicial, según sus propios datos, el Consejo General del Poder Judicial tiene un informe de igualdad que es demoledor. El propio informe que hacen ellos es demoledor. Es decir, hay, digamos, hay una franja de edad donde hay mujeres cualificadas de sobra y no llegan. Y no llegan precisamente cuando cambias el sistema e introduces un elemento de discrecionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos sesgos que no conocemos. No es en muchos casos machismo deliberado. Nos han enseñado, quienes lo han estudiado, que tendemos a elegir a alguien que es como nosotros. Igual que si tienes una determinada estatura, tiendes a mirar más a la gente de tu estatura y no mires el que está. ¿Por qué? Porque somos una especie de nazis de la estatura. No, porque somos imperfectos e irracionales continuamente, ¿no? Entonces, esto, claro, es un problema porque si en el ámbito judicial pasa esto, o si nos dicen que pasa esto, y si esto pasa también en el ámbito de la universidad, en algunas especialidades, donde habiendo mujeres de repente no llegan a catedrático, si esto sucede, quien está sufriendo es el ciudadano, el justiciable, el alumno, porque significa que no estás eligiendo a los mejores, no estás seleccionando a los mejores para el puesto, te estás dejando una parte del talento fuera, ¿no? Esto lo ha dicho Christine Lagarde, lo ha dicho, bueno, Patricia Botín, lo ha dicho Angela Merkel, que nunca habla de feminismo, ¿no? Y además nos lo dicen los datos, ¿no? Entonces yo creo que se puede criticar, o sea, a veces gastamos mucho tiempo en criticar, ya con esto concluyo, el feminismo más radical, que yo no sé si es feminismo o es una suerte de totalitarismo antisistema, no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? Pero a veces esa energía que gastamos en hablar de, al fin y al cabo, un grupo que yo no creo que sea ni mucho menos mayoritario, y sin embargo, a lo mejor nos podríamos centrar en aquellos ámbitos donde se siguen produciendo ineficiencias por nuestros sesgos, llámalo sesgo machista, o llámalo sesgo por nuestra propia falta de visión, ¿no? Que además nos afecta a todos, no es un tema de hombres, de mujeres, sino es un tema social. Dicho esto, el libro está muy bien, cómprenlo y leanlo. Muchas gracias. Bueno, pues fantástico, muchísimas gracias. Yo no voy a responder
sino más bien daros la palabra y aprovechar estos 36 minutos, 35 minutos que tenemos hasta que nos echen para, en fin, que intervengáis, digáis lo que os apetezca, preguntéis, entablemos un coloquio. Ya veis que se puede hablar de todo. Creo que la celebración es que esta mesa ha sido bastante plural y diversa, hay perspectivas o acentos diferentes, eso está muy bien. No tan plural. No tan plural. Y El feminismo radical. bueno, pero ya verás como en el público hay alguien que se anima. En fin, en todo caso, adelante. Para animarme entre el público y para romper el juego, tengo la desventaja respecto a quienes han hablado ahora de no haber leído el libro, cosa que prometo hacer por el interés que sí lo tiene. Me parece que lo que era interesante, tanto en tu intervención como en la intervención de los demás ponentes, era ver algunas líneas de fuerza y las coincidencias. Más alto. Sí, y decía algunas líneas de fuerza de lo que debe ser el libro y algunas líneas de coincidencia interesante entre quienes han hablado después, sobre todo quien ha hablado después de ti, perdón, que su nombre es Alfonso. Y esto es lo que me suscita una suerte más que de pregunta, de interpelación o de posible diálogo respecto a las cosas que aquí han aparecido, ¿no? En el discurso de Alfonso, yo en algunas otras cosas, hay algo muy interesante que aparece en otros debates contemporáneos, por ejemplo los que hay en torno al libro de Pinker, que es esto de si el vaso está medio lleno o el vaso está medio vacío. Me parece que tu impresión era más la de que el vaso se va llenando. Esto, como digo, pasa mucho con el libro de Pinker, ¿no? Que dice, bueno, aquí hay una suerte de progreso continuado que se va desarrollando. Claro, el único problema es que luego lo contrastas con otros elementos, como que el mundo parece encaminarse a una catástrofe ecológica, algunos otros que también son, digamos, muy inexpugnables como argumentos o difíciles de negar, y entonces, claro, este debate se convierte en una cosa un poco engorrosa. Pero si digo esto es porque mi impresión, por ejemplo, respecto a las corrientes principales del feminismo ahora, incluso en su versión masiva, en su versión más difundida, en su versión activista, es precisamente el contrario. Es decir, ¿cómo es posible que a estas alturas de la historia, en el mundo sobre todo desarrollado, claro, porque el otro ya es bastante más terrible, cómo es posible que se mantenga una disparidad, una desproporción, una desigualdad, una discriminación tan extraordinaria con respecto a las mujeres? ¿Cómo es posible que esto continúe así? Puesto que si continuamos cronológicamente podemos alcanzar esta igualdad dentro de 300 años. Y yo creo que esa exasperación es precisamente la que está en la base de estos movimientos y de sus desarrollos teóricos, ¿no? Luego está el problema de en qué medida calificamos eso, o digamos acotamos el terreno del feminismo, y entonces lo tomamos como antisistema, como radical. Yo creo que hay... Dentro del propio feminismo hay elementos autocríticos muy claros, ¿no? Tú mencionabas, por ejemplo, el caso de McKinnon y Dworkin, ¿no? Son ambas autoras muy criticadas dentro del movimiento feminista, y quiero recordar ahora mismo, por ejemplo, una crítica reciente de los New Review Books, que era precisamente una crítica liberal, que hablaba precisamente de esta concepción muy unívoca de la sexualidad, ¿no? Y luego, por otro lado, hay otro elemento, que es que, claro, en muchos casos lo que estamos viendo es una descripción que en realidad quiere ser una caricatura para hacer un retrato. Entonces, es evidente que esto lo vamos a encontrar. Es evidente que estas manifestaciones están llenas de, más, digamos, ahí donde no existe una cierta sutileza intelectual, están llenas de ideologemas, están llenas de simplificaciones, están llenas de casos extremos. Si queremos buscarlos y encontrarlos, los vamos a encontrar, sobre todo cuando tenemos también una industria muy amplia por el otro lado, ¿no? Esto se ve muy bien en los medios de comunicación, se ve muy bien en la prensa, y se ve muy bien en cierta prensa madrileña, en la cual, digamos, los casos, hacer de los casos categoría aparece continuamente, pero yo creo que, digamos, hay una discusión en la cual los elementos centrales del feminismo no comparten esos rasgos caricaturescos, ¿no? Y esto me lleva a una segunda cuestión, que sería el hecho digamos, de los límites de la posición liberal, ¿no? Porque yo tengo más bien la impresión de que, a pesar del predicamento que tienen los ponentes de la mesa, el feminismo liberal, la posición del liberalismo, el liberalismo sobre todo anglosajón, lo interesante cuando uno examina la historia del siglo XX, del siglo XIX, es que precisamente los avances y los desarrollos, los progresos, no solo de los derechos civiles, sino de los intelectuales, se han dado precisamente cuando los liberales pasan a ser radicales, o cuando los radicales van más allá del liberalismo. O sea, que en este caso sería no eso de Indalecio Prieto, de socialista fuera de liberal, sino radical a fuera de liberal. Que hay muchos casos, de luego, los casos de derechos, sean los movimientos homosexuales, los antirracistas, las mujeres, los pacifistas, los objetores de conciencia, los defensores de la ultranza de la libertad de expresión, en muchos casos son los que van más allá. Hay un ejemplo muy claro dentro del liberalismo anglosajón, precisamente porque va más allá, que es el de la clase, ¿no? Y ya para acabar, yo creo que lo interesante sería precisamente que nos encontráramos en un terreno en el que fuéramos lo bastante
coherentes, en efecto, para hacer esta defensa de las libertades sobre la base de hacerlo pese a quien pese, ¿no? El caso de la libertad de las libertades de expresión me parece interesante, precisamente porque por un lado tiene sus enemigos tradicionales censores y por otro lado porque es verdad que en estos elementos de lo políticamente correcto hay amenazas muy claras. Entonces creo que la defensa de la libre expresión debe ser evidente. Se han puesto algunos ejemplos, pero no sé, quiero recordar ahora mismo que se me ocurre un caso de ayer en el que leía que YouTube está eliminando muchos ejemplos de vídeos o de intervenciones filonazis o pronazis, y entre otras cosas ha eliminado El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, que es una película sobre el Congreso del Partido Nazi de Nuremberg que todos tendríamos derecho a ver. Pues es evidente que esa cosa no se debe ver. Por eso digo que arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, pero hay un elemento ahí, porque si no nos encontramos que aunque muchos de los liberales, cuando se producen los abusos más graves contra la libertad de expresión, por ejemplo en España en los últimos años, no son precisamente los que dan la cara. Gracias. Bueno, yo voy a contestar a alguna de las cosas que has apuntado, porque son muchas y bastante, digamos, grandes, ¿no? Darían para mucho. Y lo intentaré hacer brevemente, para que también uno de los miembros de la mesa, que seguramente también querrá, apunte algo. Me voy a referir fundamentalmente a dos asuntos. Uno, el que entiendo que es, en definitiva, ¿cuál es la métrica? Porque al final, que hablemos o no de progreso o de regresión, exige que nos pongamos de acuerdo sobre cómo medimos eso. Entonces, si la métrica es, no sé, acceso a la educación, alfabetización, puestos políticos, apertura en los cargos, bueno, yo creo que al menos en esta parte del mundo y desde luego en este país, el progreso es difícilmente rebatible. ¿Cómo es posible que todavía persistan, a pesar de todo, grandes brechas de desigualdad? Bueno, aquí la cuestión controvertible es preguntarnos por qué se produce esa desigualdad. Porque el mero apunte de la estadística a mí no me vale. Y por cierto, estadísticas las hay para todos los gustos, para techos de cristal y para accidentes laborales, o para supervivencia. Entonces la cuestión es preguntarnos, una vez que yo he tratado de poner todos los medios a mi alcance para borrar todas las barreras, si a pesar de todo hay todavía estadísticas llamativas, pongamos número de mujeres que se dedican a las famosas carreras STEM, la causa podría ser que es que les interesan otras cosas. Y si es así, ¿qué? Eso es lo que diría con respecto al primer apunte. Y luego lo segundo, tiene razón. Y yo es algo, de verdad, honestamente, y cuando leas el libro me dirás, y ojalá haya oportunidad de que me digas, pues no lo has conseguido. Que he tratado denodadamente de no dibujar una caricatura, hacerme mi muñequito de paja y vamos a darle muchos puñetazos porque es muy fácil. A lo mejor no lo he conseguido, pero he hecho mi mejor esfuerzo. He hecho el esfuerzo que Fernando Savater en alguna ocasión decía con respecto a la religión católica. Dice, coño, la religión católica, perdón, los que más nos la tomamos en serio somos los ateos, ¿no? Entonces yo me he tomado completamente en serio todas las tesis que hay en el mercado de las ideas. Y algunas de ellas resulta que acaban teniendo, en fin, su solidificación y su traslación a las políticas públicas y a las normas y a los proyectos de ley, a cosas así. Que en realidad todo eso, bueno, pero al final es anecdótico, porque claro, cogéis la cosita, el caso. Bueno, ahí acabaría con la métrica. A lo mejor es que es un caso simbólicamente o cualitativamente tan relevante que es muy significativo. A mí me resulta extraordinariamente significativo que a día de hoy, en un concierto reciente, no sé dónde, se instalan, no sé si se llaman puntos violetas o rosas o no sé qué, donde las mujeres pueden ir a denunciar que se han sentido, no sé, agraviadas o molestas en un concierto de punk o de reggaetón o no sé. Esto es muy llamativo, ¿no? Y es muestra de que hay un discurso de lo que llamamos feminismo radical o cultural o como le quieras llamar, que ha permeado lo suficiente como para que eso se produzca sin, bueno, en fin, no diría sin escándalo, pero
una manera... Bueno, no sé si queréis... Yo sí quería contar alguna cosa. Volviendo a aquello con lo que comenzaba, ¿no? Bueno, hemos avanzado mucho en la causa de la igualdad y aún así decimos, queda tanto, ¿no? Por conquistar, que nos parece que la situación es mucho peor de lo que quizás sea, o si sobre todo lo ponemos en perspectiva, ¿no? O si nos comparamos con otras sociedades no occidentales. Yo siempre me acuerdo de una frase que decía Marx, ya ha dicho Pablo que yo soy muy marxiana, ya, que el hombre solamente se plantea las tareas que puede resolver. Es decir, ¿por qué nos preocupa la desigualdad de las mujeres? Bueno, precisamente porque creo que estamos en disposición de corregirlas, ¿no? ¿O por qué nos preocupa erradicar ciertas enfermedades en el tercer mundo? Pues porque tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Hace 8 siglos eran preguntas que ni siquiera nos hacíamos, ¿no? Porque no estaban dentro de nuestras capacidades de resolverlo. El hombre solamente se plantea los problemas que puede resolver. Sobre el papel del feminismo radical. Yo creo que por un lado hay una clara intención política de movilización, de generar clivajes electorales con la causa del feminismo, porque hay un momento en el que yo creo que alguien se da cuenta de que el feminismo es una causa demasiado transversal. O sea, la causa de la igualdad es una causa demasiado transversal como para utilizarla, para rentabilizarla políticamente. Entonces hay que, digamos, tensarla un poco, hay que polarizar con ella para excluir de ese movimiento, de ese feminismo, a una parte de la sociedad y poder utilizar esa confrontación, ¿no? Creo que eso desde el punto de vista político. Creo que los movimientos más radicales seguramente puedo no compartirlos, pero puedo estar de acuerdo con que pueden servir, ¿no?, para romper, ¿no?, y para producir un avance en un determinado momento, ¿no? Es una idea, esa idea muy hegeliana, ¿no?, de que la historia avanza por procesos de tesis, antítesis y después síntesis, ¿no? Para llegar, digamos, a una síntesis con la que podamos estar de acuerdo, pues seguramente a la situación previa de inmovilismo, a la tesis dada, habrá que plantear una antítesis que sea quizá un poco radical. En todo caso, yo creo que más allá de los discursos, más allá de los movimientos, más allá de los líderes o de las líderes más visibles de un movimiento, creo que las sociedades cambian cuando cambia su infraestructura, volviendo un poco a las ideas más materialistas o más marxianas. Es decir, ¿por qué en Occidente, es en Occidente donde nos preocupan más estas cuestiones? Porque sean las condiciones socioeconómicas para que eso pase, y no así, pues quizá en Afganistán, por ejemplo. Es decir, yo siempre intento defender un feminismo que vaya a la raíz de las desigualdades socioeconómicas, porque creo que cuando uno transforma la infraestructura de una sociedad, después cambiará las ideas dominantes, o sea, la superestructura de esa sociedad. Por eso a mí me gusta hablar de cosas como la brecha económica o la desigualdad de los permisos de maternidad y paternidad, porque la administración está induciendo, está generando expectativas sobre cuál es el papel que han de desempeñar hombres y mujeres en la sociedad. Si el Estado le dice a la mujer, tú vas a tener 16 semanas de baja por maternidad, y el hombre va a tener, bueno, ahora ya son 5, gracias a Ciudadanos, antes eran 2, está generando expectativas sobre quién es el provisor económico y quién ha de ocupar el lugar en la casa y la crianza de los hijos. Entonces, para mí esas son cuestiones importantes. O si universalizamos la educación de 0 a 3 años, porque si no tenemos guarderías accesibles para todos, para las clases bajas, siempre va a haber alguien que va a pagar el pato, y normalmente son las mujeres. Y Pablo hablaba antes de las preferencias, y yo aquí soy bastante crítica, porque no, es que el tema de la desigualdad tiene que ver con las preferencias, y las preferencias están ancladas en nuestra biología. Pero yo soy crítica con este argumento, sin negar que evidentemente hay diferencias biológicas y que es importante conocerlas, porque las preferencias no son inmutables. Es decir, las preferencias de las españolas del año 2019 no son las preferencias de las españolas de hace 100 años, de la España en la que nació mi abuela. Y la biología, digamos, no era sustancialmente distinta. Y las preferencias de las mujeres
que viven en España en el año 2019 también son distintas de las preferencias de las afganas en el mismo año 2019. Es difícil defender que esa diferencia en las preferencias responda a diferencias biológicas sin incurrir en el racismo. Entonces, bueno, es algo, pero me estoy enrollando mucho, así que vamos a dejar que hable. Yo creo que la intervención de amigo ha sido muy central, ¿no? que ha tocado dos puntos que, si puedo resumir, quizá muy simplificadamente, vienen a decir: por un lado, estamos bastante más lejos de lo que tú has dicho de la igualdad. Yo veo el vaso medio vacío, no hay progreso y estamos, has dicho, a 300 años nada menos. Y en segundo lugar, el liberalismo es insuficiente y hace falta radicalismo. Yo quería responderte, o intentar responderte rápidamente a las dos cosas un poco conjuntamente. Yo creo que estamos mucho mejor, y que lo prueba precisamente el hecho de que hay un movimiento radical. Y de ahí mi imagen del jacobinismo. El jacobinismo empieza 2 años después de que se desarrolla, 2 años después de que empieza la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque se ve cerca el final, se ve cerca el cumplimiento del ideal. Antes ni se les había ocurrido ser radicales. El radicalismo es prueba de lo cerca que estamos del cumplimiento del fin y, por lo tanto, del fin. El liberalismo. Tienes razón en una cosa que reconocía un liberal muy conservador como Max Weber, cuando dices que nunca se consigue lo posible si no se pide lo imposible. Eso es una verdad. Pero bueno, aquí a cada cual le toca seguir el demonio que domina los hilos de su vida, ¿no? Y yo estoy convencido de la posición liberal, y me parece que es defendible además la idea de que quienes al final consolidan las reformas no son los radicales, son los liberales. El sufragismo hizo huelgas de hambre, se encadenó al Parlamento, hizo que una de sus partidarias se tirara al caballo del rey del derby de Eton, no sé dónde, y no consiguió inmediatamente nada. Fue el momento en el que las mujeres, durante la Guerra Mundial, deciden ponerse a trabajar, abandonar la causa de momento, suspender, mejor dicho, la causa del sufragismo, cuando en el 19 se concede parcialmente el voto. Y solo en el 29 termina consiguiéndose el sufragio universal propiamente dicho. De modo que, bueno, muy sucintamente, creo que merecía una respuesta tu buena intervención, y que puede ir por esta línea. Nada más. Javier. Sí, el comentario que Quizá deberías hablar un poco más alto, porque no sé soy incapaz, pero bueno. Voy a intentar. La voz baja. Y por lo primero, por supuesto, es felicitarte por este libro tan espléndido, que no desmerece del otro tan espléndido que escribiste ya hace años, A la justicia de los animales. 2 libros que me parecen maravillosos por el rigor analítico que despliegas y por lo extraordinariamente escrito que está, por supuesto. Muy bien, está ahí. Está, ya. Vamos. No, sí, quería hacer una observación muy de pasada. Yo creo que cuando hablamos del ideal de igualdad, o cuando denunciamos la desigualdad de las mujeres, por supuesto, deberíamos hacer una precisión. Deberíamos hacer muchísimas, pero hay uno que a mí me parece que es especialmente relevante, porque tiene que ver esa distinción con el tipo de feminismo al que uno se apunte. La distinción es: ¿cuántas mujeres hay en un determinado colectivo que consideramos que es un colectivo prestigioso, en el que debería estar todo el mundo, porque está bien remunerado, porque tiene mucha capacidad de decisión, etcétera, etcétera? ¿Cuántas mujeres hay? Y otras, ¿cuántas mujeres acceden? Si uno apuesta por un feminismo, vamos a llamarlo de género, un feminismo que cree que existe lo que Aurora Nacarino ha mencionado como ese feminismo que incluye, entre otras cosas, el interés por el cuidado, etcétera, etcétera. Si pensamos que existe una forma de ser femenina, sea natural o sea el resultado de la educación,
peculiar, singular, distinta, la forma de ser del hombre, y además consideramos que esa forma es buena, entonces lo lógico es que apostemos por la primera igualdad de la que he hablado. Debe haber como mínimo el 50% de las mujeres en esos puestos, en esos colectivos prestigiosos. Y seguramente algunas dirían que el 100%, si es que resulta que lo bueno es lo femenino y lo malo es lo masculino. Vale. Pero si nos conformamos apostamos por un feminismo de corte liberal, individualista, seguramente uno quedaría satisfecho en calidad de feminista con que al menos accedan, no estén, sino que accedan el 50% de las mujeres. En ese sentido, cada mujer, por eso es un feminismo de corte liberal, individualista, cada mujer sabrá que tiene tantas posibilidades como un hombre de acceder a un determinado cuerpo prestigioso, etc. Era la distinción que quería hacer. Si la he entendido bien, para un... Ya, o sea que un tipo de feminismo se conformaría con reglas o principios de no discriminación, puras, formales, posibilidad igual de acceso, y hay otro tipo de feminismo que considera importante la visibilidad o algo así de que efectivamente la sociedad esté feminizada, que efectivamente el colectivo en cuestión, el conjunto de la sociedad, esté permeada por unos valores femeninos, lo que supone creer que existen unos valores, una forma de ser peculiares a las mujeres. O sea, si esta distinción, que me parece pertinente, la acabo de entender bien, yo creo que sí que hay que conceder al feminismo que no se contenta con un principio de no discriminación, con la igualdad formal, haber puesto una llamada de atención sobre la importancia de esto que Hannah Pitkin llamaba la representación simbólica o algo así. Es decir, cuánto, y un poco en la línea de lo que decía también Aurora, ¿no?, cuán socialmente es importante que haya una visibilización o una representación especular que anime a esos cambios de preferencia, sobre todo si estamos hablando de empleos, cuerpos, posiciones sociales especialmente dignificadas o representativas. Y yo creo que eso hay que concedérselo al feminismo en este sentido más radical, si quieres, ¿no? Lo que pasa es que por esa misma razón, por ejemplo, yo soy crítico de esto que mencionaba antes, ¿no?, de forzar la máquina cuando ahora hacemos la partición más fina entre medicina e ingeniería o cosas así. Cuando resulta que, bueno, tengo los datos de la Autónoma, el número de egresadas de medicina en la Autónoma de Madrid ronda el 80%. Y creo que medicina es una profesión en general, socialmente reputadísima y demás, y por lo tanto no veo por qué además ahora, porque además me parece que esta es una carrera al infinito, porque luego vas a decir, bueno, no, y claro, no, pero claro, ingeniería informática, no, pero dentro de la ingeniería informática, fíjate qué brecha hay entre los que hacen, no sé, ingeniería de sistemas y videojuegos, que ahora es otro de los temas, ¿no? Hay muy pocas mujeres. Yo creo que esa partición infinita hacia la paridad en cada... me parece que es imposible, en fin, ¿no? Sobre todo, hay ámbitos en los que las mujeres es verdad que no les interesa. Yo recuerdo en Alemania, en mi departamento de Derecho Financiero, el catedrático me llamó aparte, porque yo era la única mujer de un departamento muy amplio, y me dio los datos, dice, no quieren hacer la tesis en Derecho Financiero porque no les gustan las mujeres, teniendo además una mayoría en la Facultad de Derecho. Esto es una cosa que en particular en mi área de conocimiento ha sido una constante. Claro, no les puedes obligar, les parece un coñazo, igual es una inteligencia superior. Habrá que... ¿Había? Si no, David, perdón. Bueno, lo primero yo también quería felicitarte porque, o sea, por el atrevimiento de usar dos cosas que en temas como este y otros también polarizados pues no es habitual, que es la inteligencia y el sentido del humor, que yo creo que la mayor provocación es hacer ambas cosas. Entonces es en esa clave en la que hago los comentarios. Uno es general, ¿vale? Yo leyendo el libro he visto que usas dos tipos de argumentos, descriptivos y normativos. El descriptivo básicamente achaca determinados tipos de feminismo que se basa en una naturaleza humana que no existe, o sea, desmentido por la biología, por la psicología evolutiva,
por la sociobiología, etcétera, etcétera, ¿no? Al propio Pinker lo citas de la tabla rasa, lo citas varias veces. No es correcto que seamos una tabla rasa donde puedas programar cualquier cosa. Y luego los argumentos normativos donde, bueno, pues ese feminismo normativamente tiene un cierto ramalazo neomarxista, de alguna manera, donde, pues, colectivista, y frente a esto pues opones las tesis que sobre todo muy inspiradas en Rawls, ¿no? y Kant en menor medida. Entonces la cuestión que a mí esto me suscitaba es que la psicología evolutiva que defiendes para los argumentos descriptivos critica este tipo de feminismo, efectivamente, pero también critica todas las morales universalistas, y como la de Rawls o como la de Kant, porque dicen que no somos moralmente universalistas, biológicamente hablando, sino que somos moralmente pluralistas. Era el argumento que usabas antes de Haidt, es el mismo que más o menos defiende Pinker en el libro. Entonces lo que yo me preguntaba es, el argumento descriptivo que te sirve para desmontar determinadas tesis, cuando tú quieres ser constructivo, no te estorba, porque también, o sea, te mina lo que estás proponiendo. Esa era bueno, como consideración general era esa, de momento lo demás. Bueno, yo no soy consciente, y tendré que repasarlo, de haber hecho un uso de la psicología evolutiva tan, digamos, intensivo como para fundamentar ni el universalismo moral que podría derivar de una posición rawlsiana, ni nada parecido, pero probablemente o quizá esté equivocado. He aludido a esos estudios o a esas ideas, la tabula rasa que tú mencionas, David, de Pinker y otros, más bien porque digamos, si lo hubiera hecho, también, salvo que lo haga de una manera finísima, habría incurrido en falacias naturalistas una tras de otra. Es decir, a mí no me importa que por razones de adaptabilidad tengamos esta tendencia, me parece mal y trato de corregirla. Lo que pasa es que soy consciente de que esa tendencia existe. O sea, esa es la importancia que yo le daría a los hechos. Lo que sí he tratado, a lo mejor no felizmente, de mostrar con esa literatura que tú mencionas, con ese arsenal, es otro tipo de falacia en la que me parece que incurren mucho, por ejemplo, en el ámbito del colectivo LGTBI, los trans y demás, que se conoce como falacia moralista, que es un poco el reflejo especular. Es la idea de que desde lo normativo, porque normativamente nos parece X, por ejemplo, que las personas trans tengan derechos, obviamente, y no sean discriminados y tal y cual, entonces, por esa apelación normativa, resulta que la realidad dice que no hay dimorfismo sexual, por ejemplo, o que el sexo es no determinable. Yo creo que eso es una forma de razonamiento falaz, y a eso, bueno, convencionalmente le llamamos falacia moralista, y me parecía importante advertirlo porque es que no te hace falta, es que independientemente de lo que diga la biología sobre el dimorfismo sexual, estas personas tienen derechos plenos, por supuesto, y no deben ser discriminadas y tal cual. Luego ya veremos qué consecuencias extraemos de esa autoidentificación, que a mí me parecen extraordinariamente problemáticas. Por cierto, extraordinariamente problemáticas para el feminismo. Y de ahí también, digamos, el epílogo este provocador. Yo creo que asumir que a partir de ahora vamos a aceptar la autoidentificación de género acaba con el feminismo, porque se acaba el presupuesto básico, y es que hay una parte de la humanidad que tiene una condición de hombre o mujer independientemente de su voluntad. Pero bueno, venga, más, nos quedan 6 minutos. Sí. Hombre. Pablo en su libro pone de relieve que la simetría penal que hay en la ley contra la violencia de género... Alex, perdona que te corte, tenemos 6 minutos, luego si son las cañas, porque como va a ser tela marinera, pues... Sí. Bueno, pues tú pones de relieve que en la ley contra la violencia de género la simetría penal que establece tiene muy mal encaje dentro del liberalismo, porque resucita el crimen de autor. Y reparé en una sutileza de Violeta, que es la de que en España no hay representantes del liberalismo.
tal cual con Elizabeth, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Un liberalismo de cartel luminoso parpadeante, eso es cierto, el liberalismo clásico. Para unir lo que dices sobre Pablo a esta sutileza, quería preguntarle a Aurora si yo recuerdo a Ciudadanos hace 5 años ser bastante crítico con esta simetría, y según ha pasado el tiempo ha sido cada vez menos crítico hasta dejar de serlo por completo. Y quería preguntar, en un marco en el que efectivamente el único partido que critica esta simetría es conservador, no liberal, que es Vox, ¿hay alguna esperanza de que en Ciudadanos haya un cambio y se revierta esta tendencia que yo como votante liberal lamento? Bueno, yo creo que yo lo que creo es que eso se desvía completamente del tema del libro. sobre todo podría darte mi opinión personal, pero no estoy autorizada para dar una opinión sobre la postura del partido, evidentemente. Pero yo, como ha dicho Violeta, creo que es una cuestión compleja y creo que tampoco es el único lugar del derecho en el que existen asimetrías. Pero bueno, yo creo que vamos a hablar del libro. Pablo dijo que no quería que se hablara del libro. Pero Alfonso, que es mi jefe, ha dicho que sí. Bueno, pues gracias a esta media Verónica de Aurora, o Verónica completa, tenemos 4 minutos Un balón de más. despeje, sí. Un buen despeje. Tenemos 4 minutos más. Una última, no sé, pregunta o Fernando. Vale, gracias. Abraham, perdona, Dios que... Adelante. ¿Ninguna mujer quiere hablar? Los dos tenéis derecho, ¿eh? Bueno, eso es algo que había... que se puede hacer notar, ¿no? Ese más todas las intervenciones. Sí, Elena Alfaro. Elena Alfaro, perdona, y por... Claro. Nosotros en las cañas. ¿Eh? Nosotros en las cañas. Eso. Elena. Respecto a lo... bueno, a mí el libro me interesó mucho, sobre todo porque creo que piensas muy bien, aunque discrepe de tus conclusiones, a mí no me gusten tus conclusiones a veces, no tengo nada mejor que plantearte. O sea, cuando consiga argumentar mejor, a lo mejor te lo planteo, pero mientras tanto admito que tu argumento es superior. Respecto a lo que decía Aurora del tema de las preferencias, y yo ahí no tengo una postura fuerte en absoluto porque creo que son aguas movedizas y realmente creo que el error viene de una clasificación previa que pertenece a otra forma de conocimiento anterior, a otro sistema económico anterior que ya vamos dejando atrás, en el que no tiene mucho sentido hacer esa distinción de disciplinas tan marcada cuando realmente el otro día lo puse en Twitter con la mujer más inteligente que conozco, Fulbright, la leche en bote, es una tía que ella quería estudiar psicología, estudió psicología, es la mejor de toda España en su materia, se fue a estudiar a Estados Unidos con la beca Fulbright un tema sobre sexo, de un trastorno muy específico que solo lo podía estudiar en un laboratorio que lo estaban haciendo en Estados Unidos. Y cuando ha vuelto se ha ido al Reino Unido porque está trabajando en inteligencia artificial, asesorando la mejora de los sistemas de comprensión y tal, en inteligencia artificial, rodeada de ingenieros y de... eso quiere decir que yo realmente creo que vamos a un sistema de utilización de las habilidades de las personas y del conocimiento completamente interconectado, en el que las mujeres, las preferencias para trabajar con seres vivos es muy superior a la de los hombres, que prefieren trabajar con cosas. Las mujeres, como dice Beauvoir, las mujeres, no la mujer, las mujeres, y los hombres, no el hombre. Y por otro lado, creo que por eso a la hora de poder elegir tenemos la paradoja nórdica y tenemos todo lo que queramos. A la hora cuando realmente las libertades se amplían y se puede elegir en libertad, esas preferencias afloran. Yo creo que esas preferencias existen y quizá las preferencias han cambiado porque ahora hay libertad y antes las preferencias no eran biológicas, eran las que imponía la sociedad, y por eso muchas mujeres no podían elegir libremente, pero que tampoco podían elegir medicina. Es decir, o sea que en ese tema entonces en ese sentido yo creo que es que vamos por detrás, como en casi toda la normativa y en casi todos los planes de estudio y en casi todo.
como la propia Iglesia, en sus doctrinas, la vida va por un sitio y la legislación va 20 o 30 años después, como debe ser, porque las cosas se intentan fijar. Creo que en unos años, si no destruyen los populistas y los Putins y las cosas el mundo, pues en unos años en los países desarrollados este problema no existirá. Porque no habrá tanta... Es un poco absurda esa clasificación de las materias y del conocimiento. Pero la filosofía seguirá existiendo porque es muy versátil. Porque es la mejor. Bueno, Hay más hombres. pues son ahora mismo las 8 de la tarde. Yo quiero agradecer de nuevo muy efusivamente a Alfonso, a Aurora, a Violeta, que me hayan acompañado, y a todos vosotros. Me siento mal por aquellos queridos amigos, Antonio, Sera, compañía, que se han tenido que quedar de pie, Alejandro, que veo por ahí. Gracias por Y muchas gracias por haber venido y hasta otra.